La cachetada no quemó solo la piel de mi mejilla, dolió en un lugar mucho más profundo, más antiguo, más escondido. Cuando la mano de mi propio hijo chocó contra mi cara, sentí que no golpeaba solo ese instante, sino todos los años en los que lo crié sola, todos los inviernos en los que me acosté con hambre para que él pudiera cenar, todas las noches en las que recé por su futuro. Mientras la piel me ardía, escuché su voz, esa misma voz que amé desde que era un bebé, estallar en el aire como una maldición. ¡Cállate! Apestas más que el humo. Mi nuera, con el cigarro todavía agarrado entre los dedos, soltó el humo lentamente, saboreando cada segundo de mi humillación. No desvió la mirada ni siquiera cuando mi hijo me empujó hacia atrás. La sonrisa que dibujó entonces fue el remate. Una sonrisa mínima, torcida, envenenada. Una sonrisa que decía sin palabras, gané. Yo solo había pedido un poco de consideración. Solo dije que el humo me hacía daño, que mis pulmones ya no eran los de antes. Nada más. Pero para ellos pedir respeto era casi un crimen. Me llevé la mano a la mejilla, sintiendo ese calor punzante debajo de los dedos. Me quedé de pie, en silencio, sin responder, sin gritar, sin llorar todavía. Era como si me hubieran dejado suspendida en un lugar donde las palabras ya no alcanzaban. Y antes de seguir contándote todo lo que ocurrió, quiero invitarte a algo muy especial. Suscríbete al canal. Deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Tu apoyo me muestra que no estoy sola y que estas historias significan algo para ti. Ahora sí, continuemos. Respiré hondo. Aunque el aire que entraba estaba cargado de ese olor a tabaco que siempre me enfermó. Mi hijo, con el pecho subiendo y bajando rápido, me miraba como si todo fuera culpa mía, como si yo lo hubiera obligado a levantarme la mano. Era increíble ver en qué se había convertido, hasta volverse irreconocible. Yo lo observaba tratando de encontrar en su rostro al niño que se pegaba a mí cuando había tormenta, al joven que lloró de emoción el día que entró a la universidad. Pero no lo veía. Nada de ese niño quedaba en esos ojos endurecidos. Tú lo provocaste, dijo mi nuera, aplastando la colilla del cigarro en un plato como si estuviera en su propia casa. Siempre igual, haciéndote la víctima. Lo dijo sin prisas, con esa calma cruel de quien emite una sentencia. Yo no respondí. No porque me faltaran palabras, sino porque en ese instante entendí algo muy claro. Una discusión con alguien que no tiene alma se pierde antes de comenzar. Así que solo asentí, con una tranquilidad que ellos confundieron con derrota, y me di la vuelta. Mi hijo soltó un resoplido. Eso, vete. Siempre tan dramática. Su voz me atravesó por dentro, pero no me frenó. Caminé hacia la puerta despacio, con la espalda recta. Tal vez por primera vez en muchos años, mi cuerpo se movió sin miedo, sin la urgencia de agradar, sin necesidad de explicarme. Mientras cruzaba el umbral, escuché la risa de mi nuera. No fue una carcajada fuerte, fue una risita baja, afilada. Una risa que terminó de sellar mi decisión. Salí de la casa sin soltar ni un quejido. La tarde estaba fresca, pero mis manos temblaban. No de frío, de algo parecido a una liberación. Sí, algo se quebraba dentro de mí, pero ya no era yo. Era la versión de mí misma que ellos habían intentado moldear durante años. Caminé por la calle despacio, sintiendo el ardor en la mejilla como un recordatorio. La voz de mi madre vino a mi mente, nítida, firme, como si estuviera a mi lado de nuevo. La dignidad se pierde solo una vez. Si te la arrebatan, te la devuelves tú misma. Esa frase antigua, casi olvidada, encendió algo que había dormido décadas dentro de mí. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta con cuidado. Me quedé de pie junto a la entrada, dejando que el silencio me cubriera entera. Dejé que los pensamientos cayeran, uno por uno, hasta que sentí que ya no iba a temblar. Entonces lloré. No lloré por la bofetada, ni por mi hijo, ni por mi nuera. Lloré por mí, por todas las veces que soporté crueldades pequeñas disfrazadas de bromas, por todas las cenas en las que me ignoraron, por todas las llamadas que nunca devolvieron, por todos los abrazos que dejaron de pertenecerme. Lloré por la mujer que había sido, y por la que estaba a punto de dejar de ser. Cuando ya no quedaron lágrimas, me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Allí estaba yo, una mujer de 67 años, con la piel marcada por el tiempo, pero con la mirada distinta. Había algo nuevo en mis ojos, algo que no veía desde hacía muchísimo. Determinación. Se acabó, susurré, y supe exactamente qué tenía que hacer.
No llamé a nadie, no pedí consejo, no busqué consuelo. Fui directo a mi caja de herramientas y saqué un destornillador. Con las manos firmes, quité la primera cerradura, luego la segunda, después la tercera. Coloqué cerraduras nuevas, una por una, en silencio precisa, con una calma extraña. Cuando terminé, respiré profundamente. Por primera vez en muchos años, sentí que el aire entraba limpio en mis pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, la casa era verdaderamente mía. Y 15 minutos después, cuando escuché el motor del coche de mi hijo detenerse frente a mi puerta, entendí que el destino acababa de sentarse en la vereda a esperar lo que venía. El sonido del motor apagándose frente a mi casa se quedó flotando en mi mente, como un eco sin dueño. En lugar de mirar por la ventana para confirmar que era él, cerré los ojos y dejé que subiera desde el fondo un recuerdo antiguo, casi borrado, como una fotografía desgastada. La primera vez que él me dijo mamá con claridad. Tenía apenas 1 año y medio. Acababa de dar sus primeros pasos tambaleantes y, cuando cayó en mis brazos, me miró con esos ojos grandes, llenos de vida, que parecían prometerme un futuro lleno de luz. «¿Mamá?», dijo. En ese instante yo juré que jamás lo dejaría solo. Jamás. La vida es extraña. Reparte promesas como semillas al viento. Uno cree que crecerán hacia el cielo, pero a veces se deforman, se pierden, se pudren en el camino. Mi hijo fue, alguna vez, mi mayor orgullo, mi mayor alegría, y ahora se había convertido en mi herida más profunda. Recordarlo pequeño era como acariciar un cristal roto. Seguía siendo hermoso, pero dolía. Lo veía correr descalzo por el patio, riéndose mientras perseguía mariposas. Lo recordaba con las manos llenas de tierra cuando me ayudaba a plantar flores. Su carita iluminada cuando le leía un cuento antes de dormir. Cómo se acurrucaba entre mis piernas cuando tenía miedo a los truenos. Y me pregunté cómo ese niño tan tierno, tan dulce, había llegado a ser un hombre capaz de levantar la mano contra mí. La respuesta no era sencilla, pero tenía raíces largas, profundas, raíces que él nunca quiso ver, y que yo, por amor, había preferido ignorar mucho tiempo. Cuando tenía 10 años, recuerdo que llegó un día llorando a casa. Le temblaban los labios. «Dicen que parezco pobre», me dijo. «Se burlan de mi ropa. Yo, que trabajaba limpiando casas ajenas para darle lo poco que podía. Le prometí entre lágrimas que un día todo eso no importaría, que sería un hombre bueno, noble, fuerte, que el valor de una persona no se mide por la ropa, sino por el corazón». Esa noche lo escuché susurrar, ya medio dormido. Mamá siempre me protege. Y me apretó la mano con fuerza. Si hubiera sabido que un día sería él quien me haría daño, si hubiera imaginado que llegaría a repetir palabras que un día detestó, quizás habría tomado otras decisiones, quizás habría sido más firme, quizás no habría permitido que creciera, creyendo que el amor de una madre debe aguantarlo todo, incluso lo intolerable. Los años pasaron, él creció, y aunque siempre tuvo una parte sensible, empezó a mostrar un carácter que me desconcertaba, explosivo, orgulloso e impaciente, no con el resto del mundo, conmigo. A veces me hablaba con un tono que me dejaba helada, un tono que no reconocía. Yo decía algo y él fruncía el ceño, como si mis palabras fueran un ruido molesto de fondo. Primero lo atribuía a la adolescencia, luego al estrés, después al cansancio. Es increíble cuánto puede justificar una madre para no aceptar que está perdiendo a su hijo. Cuando conoció a la que luego sería su esposa, quise creer que había encontrado compañía, apoyo. Ella se mostró amable, cariñosa, casi perfecta. Pero la perfección dura lo que tarda en caer la primera máscara. La primera vez que me habló mal, supe que algo no iba bien. Pero él estaba enamorado y yo no quise interferir. Después llegaron los desplantes silenciosos, los comentarios sarcásticos, el desprecio disfrazado de chiste. Y él, mi niño, empezó a repetírmelos, como si su voz ya no fuera suya, sino la de ella, como si yo sobrara en su nueva vida. Aún así yo seguía ahí firme y ciega, esperando que algún día volviera a ser quien fue. Pero lo que verdaderamente marcó el antes y el después no fue la bofetada. Fue un día en que llegó a mi casa con una caja de comida. La dejó sobre la mesa sin siquiera mirarme. «Te traje esto», dijo. Lo abracé o intenté hacerlo. Él se apartó como si mi contacto le quemara. «¿Pasa algo?», pregunté. Y su respuesta fue: «Mamá, eres demasiado emocional. Agotas a la gente». Esa frase me persiguió durante meses.
Me hizo dudar si realmente lo estaba asfixiando, si era una carga, si pedía demasiado solo por querer seguir siendo parte de su vida. Pasé noches enteras llorando a escondidas para no preocupar a nadie, porque a mi edad casi nadie quiere escuchar tus penas. Hoy, mirándolo todo hacia atrás, entiendo que no era yo quien agotaba, era él el que se alejaba. Él era quien ya no quería verse reflejado en mis ojos, porque en ellos se veía vulnerable. La bofetada de ayer no fue un episodio aislado. Fue la cosecha de años de silencio, de ceder, de amar sin recibir amor. Cuando me llamó apestosa, cuando me dijo que olía peor que el humo, sentí que todos mis años de sacrificio se comprimían en una sola frase llena de veneno. Pero en el fondo, lo más importante no fue la bofetada, ni la humillación, ni el humo. Fue el instante exacto en que entendí que ya no era su madre en su corazón, que ese lugar se lo había entregado a otra persona, a alguien que no me odiaba por lo que hacía, sino por lo que representaba. Yo era el pasado, ella era el presente, y en su mente yo sobraba. Mientras él seguía frente a mi puerta, escuché sus pasos inquietos, impacientes, irritados. Lo oí murmurar algo con tono molesto. Escuché su mano golpear la puerta, pero ya no era la misma mujer que salió llorando de su casa. Ya no era la madre que esperaba un abrazo. Ya no era la abuela que suplicaba un lugar en la familia. Ahora era una mujer que había recuperado algo más fuerte que el amor, su dignidad. Y con ella vino el primer destello de algo que llevaba años dormido. La certeza de que él no estaba preparado para lo que venía después. Mis manos seguían temblando un poco cuando me serví una taza de té, pero el temblor ya no nacía del miedo, sino de una especie de claridad. A mis 67 años, jamás imaginé que tendría que aprender de nuevo a mirar mi propia vida. Pero allí estaba, viéndolo todo como si fuera la primera vez. Las señales siempre habían estado ahí, gritándome, suplicando ser vistas. Y aún así las ignoré, porque el amor hace eso, te vuelve ciega, torpe, confiada donde debería ser prudente. Me apoyé en la encimera de la cocina y respiré hondo, mientras el eco de los golpes de mi hijo seguía resonando en la puerta, como si quisiera derribar años de daño con un simple llamado, pero no me moví. No todavía. Entré en la sala, me senté en la mecedora que fue de mi abuela y dejé que los recuerdos se posaran sobre mí como polvo sobre muebles viejos. La primera señal llegó mucho antes de la bofetada, mucho antes de mi nuera. Llegó el día en que mi hijo se avergonzó de mí por primera vez. Él tenía 15 años. Había ido a buscarlo a la escuela porque llovía a cántaros y pensé que sería un gesto bonito, de esos que antes le encantaban. Cuando se acercó al coche y bajó, vi por la ventana cómo un grupo de amigos se le unía. Uno de ellos preguntó, con una burla disfrazada de chiste, ¿esa es tu mamá? Parece que viene de limpiar hospitales. Llevaba mi uniforme de trabajo, claro. ¿Venía de limpiar? No fue la frase lo que más dolió. Fue la risita que él dejó escapar para no quedar mal. Esa noche, él me pidió que no volviera a recogerlo, que prefería caminar solo, y yo acepté. Ahí estuvo la primera señal, no de que él me rechazaba, sino de que yo le permitía hacerlo. La segunda señal apareció cuando conoció a la que sería mi nuera. Ella era hermosa, sí, pero de una belleza afilada, de esas que se miran con cuidado porque sabes que pueden cortar. Desde el primer momento sentí algo extraño en su forma de hablar, una amabilidad excesiva, una sonrisa siempre presente mientras sus ojos contaban otra historia. La primera vez que vino a cenar, elogió mi comida, pero lo hizo con una delicadeza envenenada. ¡Qué rico, suegra! Aunque esta receta antigua ya casi no se usa, pero qué detalle. Una frase con 2 golpes y una capa de azúcar encima. Mi hijo rió. Yo fingí no darme cuenta. Esa fue la segunda señal. La tercera llegó en la primera Navidad que pasaron juntos. Les regalé una vajilla sencilla, pero bonita, porque sabía que empezaban de cero. Cuando abrieron la caja, mi nuera sonrió de un modo raro. Ay, gracias. Es tierna, muy tierna, tierna. Una palabra que en su boca nunca sonó sincera. Días después vi la vajilla tirada en un rincón, sin estrenar. Cuando mi hijo me dijo que no era su estilo, supe que esa decisión no había salido de él. Ahí estuvo la tercera señal, la más evidente, la más dolorosa, y aún así me quedé. La cuarta señal fue la peor. Un día, mi hijo me llamó por videollamada. Se le veía cansado, tenso. Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, mi nuera apareció detrás.
Le quitó el teléfono de las manos y dijo: «Está ocupado. No llames tanto, agotas». Y cortó. Esa palabra volvió a agujerearme. Agotas. Era la segunda vez que alguien la usaba conmigo. La primera había sido mi propio hijo. Esa noche lloré como si estuvieran arrancando algo de mí. Y aún así seguí llamando. Seguí visitándolos. Seguí esforzándome por tener un lugar en una vida que, día a día, me iba expulsando. Mientras recordaba todo esto, un golpe más fuerte sonó en la puerta. Mi hijo golpeaba, insistiendo, como si los minutos que habían pasado desde la bofetada pudieran borrar lo ocurrido. Pero yo ya no era la mujer que gritaba en silencio por un rincón en su corazón. Veía mi vida con una claridad que nunca había tenido, y entendí que esas señales no hablaban solo de ellos. Hablaban de mí, de mi incapacidad para poner límites, de mi necesidad de ser aceptada, de ese terror profundo a quedarme sola. Pero la soledad que viví con ellos era peor que la ausencia total. Era la soledad de estar al lado de alguien que te mira como si estorbaras. Y eso es más devastador que no tener a nadie. Me levanté despacio y caminé hacia la puerta, no para abrirla, sino para apoyarme en ella desde dentro y escuchar: «¡Mamá!», gritó él al otro lado, con la voz llena de irritación y culpa mezcladas. «¿Por qué cambiaste las cerraduras? Abre, tenemos que hablar. Tenemos que hablar». La frase favorita de quienes nunca escuchan. Su voz me trajo otro recuerdo que también había ignorado. Años atrás, él vino a verme después de una discusión con su esposa. Estaba furioso, dolido, pero no conmigo. Me dijo que ella lo había insultado, que lo hacía sentirse pequeño. Yo lo abracé, lo consolé, le preparé sopa. Al día siguiente, cuando ella se enteró de que él había venido a mi casa, me llamó manipuladora. Me gritó que yo le llenaba la cabeza de ideas, y mi hijo, en lugar de defenderme, me pidió que no me metiera. Esa fue la señal más fuerte de todas. Y aún así la dejé pasar. Ahora, apoyada en la puerta, algo se estremeció dentro de mí. Entendí que no había perdido a mi hijo ayer. Lo había perdido hacía años. La bofetada solo fue el sello final de una ausencia que ya existía. Me acerqué a la ventana y lo vi allí, caminando de un lado a otro, desesperado, enfadado, confundido. Me pregunté: ¿es este el mismo niño que me prometió cuidarme siempre? ¿O es el hombre que dejé crecer sin enseñarle a respetarme? No tenía respuestas, pero sí tenía una certeza. La mujer que yo era antes, la que soportaba insultos, silencios, desprecios, murió ayer. ¿Y la mujer nueva, la que nació del dolor, todavía no había mostrado de lo que era capaz, pero lo haría? Muy pronto, los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más impacientes, más cargados de rabia. Cada impacto resonaba por la casa, como si quisiera abrir también un hueco en mi pecho. Pero esta vez no lo lograría. Me quedé inmóvil en medio del pasillo, sintiendo cómo la determinación crecía dentro de mí, silenciosa e inevitable. Ese hombre del otro lado, tan irritable, tan explosivo, ya no era el niño que yo había criado. Era un extraño moldeado en gran parte por mi nuera. «Mamá, abre de una vez», gritó. «Esto es una estupidez. ¿Cómo se te ocurre cambiar las cerraduras?» Cerré los ojos. Lo escuché, lo dejé gritar, pero no respondí. El silencio a veces es el único idioma capaz de desarmar un abuso. «¿Me estás escuchando?», repitió. «Mamá, abre. Tenemos que hablar». Oí su mano golpear de nuevo la puerta, primero con la palma, después con el puño. Escuché su respiración agitada, la madera crujiendo, su impaciencia subiendo, y aún así no me moví. Había pasado demasiados años ahogando mi voz para no incomodar la suya. Esa mujer murió ayer. Hoy, lo único que me quedaba era mi dignidad. Y mi silencio. Me apoyé en la pared, sintiendo el frío de la cerámica en la espalda mientras inhalaba profundo. El cuerpo recuerda cosas que la mente quiso olvidar. Esa postura, ese silencio, me arrastraron a un momento que no quería revivir, pero que volvió sin pedir permiso. Yo tenía 15 años cuando mi padre me gritó por última vez. Me llamó inútil. Me dijo que no servía para nada, que solo estorbaba. Yo me quedé muda, petrificada, con las manos temblando, sin poder pronunciar una sola palabra. Ese silencio me marcó para siempre. Y ahora, casi 50 años después, mi hijo repetía esa violencia con otros gestos, con otras frases, con otro rostro. Él no sabía que me estaba obligando a revivir un trauma
que nunca llegó a sanar del todo. No sabía que cada insulto suyo abría heridas viejas, pero él no era mi padre. Y yo ya no era aquella niña indefensa. Esta vez tendría voz, aunque esa voz empezara, primero con un silencio. El ruido afuera empezó a disminuir. Mi hijo dejó de golpear la puerta. Escuché pasos que se alejaban unos metros. Y luego la voz de ella. El tono no era de enojo, sino de burla tranquila, de superioridad segura. ¿Ves?, dijo sin molestarse en bajar la voz. Te lo dije, tu madre está perdiendo la cabeza. Siempre fue una carga emocional. Ahora ya ni lo disimula. Se me cerró la garganta, pero no por tristeza, sino por indignación. La vieja hace esto para llamar la atención, añadió. Quiere que te sientas culpable. Es típico de gente como ella. Gente como ella, así me veía. Un estorbo, una categoría, un peso. La puerta, ese trozo de madera entre nosotros, se convirtió en escudo. No iba a abrir, no a esa voz, no a ese veneno. Escuché a mi hijo suspirar, vencido. Solo dame un segundo, le dijo a ella. Luego volvió a golpear, esta vez más suave, intentando sonar calmado. Mamá, dijo con una voz que quería ser dulce. ¿Podemos hablar? Te prometo que no voy a levantar la mano. Fue un error, perdón. Una palabra hermosa cuando nace del arrepentimiento, pero cuando sale del miedo a las consecuencias, suena hueca, falsa, obligada. No respondí, él golpeó otra vez. Ahora con desesperación. Mamá, ábreme. Ella está afuera mirándome, como si fuera un monstruo. Ayúdame. No me dejes así. Ayúdame. ¿Cuántas veces lo ayudé? ¿Cuántas veces dejé mis propios sueños, mi descanso, mis oportunidades, para estar ahí, sosteniéndolo? ¿Y ahora? Después de golpearme, de insultarme, de convertirme en nada, me pedía ayuda. La ironía dolía. Me acerqué a la puerta, despacio. No para abrirla, sino para hablar. Estoy aquí, dije. Mi voz salió firme, más de lo que esperaba. Del otro lado, escuché cómo contenía la respiración. Mamá, por favor. No voy a abrir. Silencio. Silencio absoluto, como si mis palabras hubieran congelado el aire. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que no voy a abrir, repetí. No, ahora no. Escuché sus pasos retroceder, como si necesitara distancia para procesar algo que nunca imaginó oír de mí. Mamá, esto no eres tú. Sonreí con una amargura tranquila. Ah, si supieras. Esto soy yo, la que dejaste de ver hace años. El silencio volvió, pero esta vez no era mío. Era de él, un silencio pesado, lleno de preguntas que nunca se atrevió a hacerse. La voz de mi nuera cortó el aire, seca y molesta. Déjala. Si no quiere abrir, que se quede encerrada en su miseria. Vámonos. Pero él no se movió. Lo supe por la quietud, por la tensión. No, dijo al fin. No me voy. Escucharlo decir eso me atravesó. No como una caricia, sino como un recordatorio del caos que tenía dentro. No era amor. Era control. Él quería que abriera porque necesitaba recuperar el dominio, no porque entendiera el daño. Y allí lo vi claro. Mi hijo no estaba frente a mi puerta para pedirme perdón. Estaba ahí porque había perdido poder. Me acerqué aún más y apoyé la palma en la madera. Hijo, dije suave, te escucho, pero no voy a abrir. ¿Por qué?, preguntó con la voz quebrada. Quizás por primera vez, sintiendo algo auténtico, respiré hondo. Porque abrirle la puerta a alguien que te golpea es cerrártela a ti misma. Silencio, limpio, que sanaba. No lloré, no temblé, no rogué. Al contrario, me sentí viva. Él no respondió. Ella tampoco. Solo escuché pasos hacia atrás. 1, 2, 3. Y supe que se habían ido. Pero ellos no sabían que ese día no terminaba con su partida. Ese día era el inicio de algo que nunca imaginaron. Mi venganza no iba a ser escandalosa, ni impulsiva, ni cruel. Iba a ser justa, precisa y sobre todo merecida. Cuando los pasos de mi hijo y mi nuera se perdieron calle abajo, me quedé sola en un silencio tan profundo que parecía respirar conmigo. Me acerqué a la ventana, corrí apenas la cortina y los vi alejarse. Él caminaba rápido, furioso, confundido. Ella iba detrás, irritada porque no había logrado que él recuperara el control. Cerré la cortina y por primera vez en muchos años sonreí. No era una sonrisa de alegría, tampoco de venganza. Era otra cosa, una sonrisa de reconocimiento. Una que decía, ahora sí,
porque ellos pensaban que yo estaba sola, que no tenía nada, que no podía defenderme, que era débil, pero yo guardaba algo que jamás imaginaron. Caminé hacia el viejo armario del pasillo. Abrí la puerta, corrí cajas con manteles, fotos antiguas, carpetas, y ahí, escondido detrás de todo, estaba el pequeño maletín metálico que no abría desde hacía más de 10 años. Lo tomé con cuidado. Era frío, pesado, inevitable. Lo apoyé sobre la mesa y lo abrí despacio. Dentro, documentos, muchos, demasiados, todos ordenados, numerados, protegidos como un tesoro. Porque lo eran, durante décadas. Mientras mi hijo crecía, mientras yo limpiaba casas ajenas, mientras la vida parecía rutinaria, yo fui guardando copias, registros, comprobantes, declaraciones, contratos, recibos, grabaciones. No por paranoia, no por maldad, por supervivencia. Había vivido lo suficiente para saber que la vida puede torcerse en un segundo. Y una mujer sola siempre debe estar preparada. Abrí la primera carpeta. Sentí cómo la memoria me devolvía cosas que había decidido olvidar a propósito. Así que llegó el momento, murmuré. Levanté la vista hacia el espejo de la sala. Mi reflejo me devolvió una mirada seria, desconocida incluso para mí. Ya no era la madre pidiendo amor. Ya no era la abuela humillada en un rincón. Era la mujer que sobrevivió a un matrimonio violento, a una vida dura, a una pobreza que devoraba la dignidad. Y esa mujer no se había olvidado de nada. Antes de seguir, quiero preguntarte algo a ti que estás escuchando. Dime en los comentarios, ¿qué estás sintiendo con esta historia? ¿Y qué harías tú en mi lugar? No te vayas del video, porque lo que viene ahora te pondrá la piel de gallina. Cerré la primera carpeta, abrí la segunda, luego la tercera. Cada una era una pieza más del rompecabezas que construí en silencio durante años. Mis dedos rozaban papeles que, para otros, serían simples documentos. Para mí eran armas, porque el secreto que mi hijo y mi nuera ignoraban era muy simple. Yo no era débil. Yo estaba preparada, desde hacía mucho. Sabía que la relación entre ellos era tóxica. Lo vi antes de que él empezara a tratarme mal. Veía en él señales de desgaste, de manipulación, de aislamiento. Pero lo que jamás imaginaron es que yo guardaba pruebas. Pruebas de los préstamos que ella pidió a su nombre sin decirle. Pruebas de los créditos que lo endeudaron sin que él lo supiera. Pruebas de firmas falsificadas. Pruebas de que ella controlaba su salario. Pruebas de acusaciones falsas que usaba para manipularlo emocionalmente. Pruebas de infidelidades, de amenazas escritas en mensajes que creyó borrar para siempre. Guardé todo porque sabía que un día él iba a necesitar la verdad. Pero ese no era el único secreto en ese maletín. Debajo del último bloque de documentos había un sobre amarillo. Uno que evité abrir mucho tiempo. Lo tomé con cuidado, aunque lo frágil no era el papel. Era mi corazón. Dentro estaban los papeles de la casa donde vivo, donde él creció, la casa en la que cree tener derecho a entrar gritando y golpeando la puerta. Esa casa no era suya, ni nunca lo había sido. La heredé de mi abuela hace muchos años. La puse solo a mi nombre, y aunque alguna vez pensé en compartirla con mi hijo, entendí pronto que no debía hacerlo. No cuando empezó a cambiar. No cuando permitió que su esposa me tratara como basura. No cuando dejó de verme como madre para verme como peso. Mi casa era mi refugio, mi historia, mi dignidad, mi última frontera. Y nadie, absolutamente nadie, la cruzaría sin mi permiso. Cerré el maletín, lo sujeté bajo el brazo y caminé hacia la mesa de la cocina. Encendí la luz. El destello iluminó la habitación de una forma nueva, como si estuviera entrando en otra vida. Justo en ese momento, escuché el motor de otro coche detenerse frente a mi casa. Miré por la ventana. No era mi hijo. No era mi nuera. Era un vehículo oficial. Una patrulla. No temblé. No sentí miedo. Sentí alivio. Bajaron 2 agentes. Golpearon la puerta con respeto. ¿La señora Alicia?, preguntó uno. Abrí sin dudar. Él me mostró una carpeta con sellos oficiales. Venimos por la denuncia que presentó hace 10 años contra su exmarido, dijo. Se reabrió la investigación y tenemos preguntas que solo usted puede responder. Sentí que el suelo se me aflojaba. Pero no me caí. Mi hijo no sabía nada. Mi nuera, menos todavía. Pero yo sí entendía lo que significaba la llegada de esos agentes. El pasado que había enterrado regresaba. Y traía consigo consecuencias para todos, no solo para mí. Y en ese momento comprendí algo.
La bofetada de mi hijo no fue el inicio de mi caída, fue el comienzo de su ruina, la mía. Había terminado hacía mucho. La vida tiene maneras extrañas de ajustar cuentas. A veces tarda años, otras apenas unos minutos. En mi caso fueron 15 minutos después de que mi hijo levantara la mano contra mí, 15 minutos después de la sonrisa de desprecio de mi nuera, 15 minutos después de que yo cambiara las cerraduras de mi casa y de mi corazón. El mundo giró hacia un lado que ninguno de ellos vio venir. Los agentes en mi puerta parecían saber más de mí de lo que yo misma recordaba. El mayor, un hombre de rostro cuadrado y mirada seria, sostenía la carpeta con firmeza. «Señora Alicia, necesitamos que nos acompañe para una declaración formal», dijo, con respeto y urgencia mezclados. «Por supuesto», respondí. «Solo déjenme tomar mi bolso». Antes de hacerlo, escuché un sonido que me heló la sangre, un motor acercándose rápido. ¿Conozco ese motor? Lo conozco mejor que mi propio corazón. Mi hijo apareció frente a la casa como un huracán, frenando de golpe, con el rostro rojo de ira y los ojos desorbitados. Su esposa salió detrás, con los brazos cruzados, irritada, como si la presencia de la policía fuera una molestia personal. «¿Qué está pasando aquí?», gritó él, ignorando a los agentes y empujando la puerta. Como si aún pudiera pasar sin permiso, uno de los policías levantó la mano. «Señor, por favor, manténgase atrás». Mi hijo no escuchó. «Mamá, ¿qué hiciste ahora? ¿Por qué hay policías en tu casa? ¿Qué problemas estás inventando?». Yo no respondí. No hacía falta. El agente habló por mí. «Señor, venimos por la denuncia que su madre presentó hace 10 años». El caso se reabrió tras nuevos testimonios relacionados con su padre. Mi hijo se quedó helado. Mi nuera también. Era la primera vez en años que alguien mencionaba a su padre en voz alta. «¿Mi padre?», balbuceó mi hijo. Pero él desapareció. Eso ya estaba cerrado. El agente abrió la carpeta con calma. «No desapareció, señor. El caso fue archivado por falta de pruebas. Ahora las tenemos». La nuera lo miró con los ojos entornados, como si lo viera de otro modo por primera vez. Él dio un paso atrás, desconcertado. Yo guardé silencio. Había esperado una década para ese instante. «Señora Alicia», continuó el oficial, «usted declaró hace 10 años que su esposo ejercía violencia doméstica, económica y emocional, y que puso en riesgo su vida y la de su hijo varias veces. ¿Confirma que desea seguir adelante con el caso?». Mi hijo se volvió hacia mí confundido, casi indignado. «¿Violencia?», susurró. «Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste?». «Te lo dije», respondí con calma, «pero eras demasiado joven para entender. Y después, demasiado ciego para verlo». Mi nuera soltó una risita seca. «Así que vienes de familia problemática». Con razón. Por primera vez, mi hijo la miró con dureza. Ella se sorprendió tanto que dejó de sonreír. Los agentes percibieron la tensión, pero siguieron con su trabajo. «Señora Alicia, necesitamos que nos acompañe a la comisaría para completar su declaración. No será detenida. Está protegida como denunciante». Iba a responder, pero mi hijo se adelantó. «No, esperen. Mamá, no puedes irte así. Dime qué está pasando». «Dime la verdad». «Ah, la verdad». Una palabra que él siempre había esquivado cuando salía de mi boca. «La verdad», dije suavemente, «es que tu padre no se fue porque quiso». Él abrió los ojos. «Ella también». «La verdad», seguí, «es que tu padre me golpeó muchas veces. Y un día, cuando te vio abrazándome, dijo que tú también aprenderías a controlarme». Mi hijo se puso pálido. «La verdad», rematé, «es que yo lo denuncié. Y él huyó antes de ir a la cárcel». El silencio cayó pesado. «Y la verdad más importante es esta», añadí. «Te pareces a él más de lo que quieres aceptar». Mi hijo retrocedió como si lo hubiera empujado una fuerza invisible. «No, no digas eso», susurró, casi sin aire. «No es una opinión», dije. «Me gritaste apestosa. Levantaste la mano contra mí. Me humillaste delante de tu esposa. Me trataste como él me trató. Me acerqué un paso, sin miedo. Y eso es lo que más me duele». Mi hijo empezó a llorar. La nuera lo miraba con gesto de fastidio, incapaz de sentir compasión. Entonces ocurrió algo que ni yo esperaba. Uno de los agentes recibió un mensaje por radio. Escuchó, frunció el ceño y se volvió hacia mí. «Señora Alicia, hay algo que debe saber de inmediato». Tragué saliva. «¿Qué pasa?». «Acabamos de recibir confirmación. Su exesposo fue localizado».
Está vivo, mi hijo jadeó. Mi nuera se llevó la mano a la boca. Yo me quedé quieta. Fue detenido esta mañana, añadió el oficial. Está bajo custodia. Quiere hablar con usted. El corazón me dio un vuelco extraño. Miedo. Rabia, cierre, no lo sé. Y no es todo, continuó. Afirmó que tiene información sobre su hijo. El mundo se detuvo un segundo. ¿Mi hijo?, pregunté. ¿Qué información? El agente me miró de frente. Dijo que su nuera lo contactó hace meses. Mi sangre se congeló y que ella hizo una pequeña pausa. Le pagó para encontrar algo que pudiera usar en su contra. Mi hijo se giró hacia su esposa. Muy despacio. Ella palideció. Entendí entonces que esos 15 minutos después de la bofetada no eran un castigo para mí, eran el inicio del fin para ellos. Cuando el oficial terminó esa frase, lo contactó hace meses y le pagó para encontrar algo que pudiera usar en su contra. El aire se volvió denso. Mi hijo se quedó inmóvil, como hueco por dentro. Sus ojos, aún rojos de ira y lágrimas, se clavaron en ella como si la estuviera viendo de verdad por primera vez. Ella, en cambio, dio un paso atrás, no por miedo. Por cálculo, reconocí ese gesto. Es el mismo de quien mira alrededor buscando una salida de emergencia. La observé en silencio. Ella sabía exactamente lo que había hecho. Sabía también que su obra llegaba al final. Eso no tiene sentido, balbuceó, intentando recomponer su cara en una expresión de sorpresa. ¿Por qué haría yo algo así? Es absurdo. El oficial no contestó. La mirada que le dirigió fue suficiente. Mi hijo tragó saliva con dificultad. ¿Tú hablaste con él?, preguntó con voz rota, frágil, casi infantil. Ella apretó los labios. Su silencio fue su confesión más clara. Intentó. Yo solo quería protegernos. Pensé que tu madre quería meterse demasiado. Pensé que podía alejarte de mí. Mi hijo la interrumpió con un tono que jamás le había escuchado. ¿Así que fuiste tú quien buscó a mi padre? Su voz ya no temblaba. Se endurecía. Ella retrocedió otro paso. Fue solo una conversación. Mintió. Nada importante. Yo no sabía que él... ¿Cómo no ibas a saber quién es él? Explotó mi hijo. Te conté todo. Sabías perfectamente lo que hizo. Sabías que ella escapó de él. Sabías el daño que causó. Mi nuera levantó el mentón, intentando recuperar control. Mira, no exageres. Solo quería saber si tu madre nos ocultaba algo. Nada más. Intervine por primera vez, con una voz suave pero firme. No querías información sobre mí. Querías algo para destruirlo a él. Su rostro se tensó. Pude ver el odio que siempre llevó por dentro. Él no es fácil de manejar, dijo, con una sonrisa venenosa. Necesita límites. Me miró directamente. Y tú eras un obstáculo. Mi hijo se cubrió el rostro con ambas manos. Yo vi en él no solo a un hombre rompiéndose, sino al niño que acababa de descubrir que confió en el monstruo equivocado. Los agentes observaron en silencio. Sabían que lo que ocurría allí pesaba más que cualquier informe. Era un ajuste pendiente desde hacía años. Señora Alicia, dijo el oficial mayor, necesitamos llevarla a la comisaría para la declaración formal. Su exesposo está bajo custodia y exige que usted esté presente en la próxima etapa del interrogatorio. El estómago se me cerró, no por miedo, sino por una especie de liberación amarga. Entiendo, respondí. Iré con ustedes. No, dijo mi hijo adelantándose. No puedes ir sola. Yo voy contigo. Mi nuera lo agarró del brazo con fuerza. No vas a ir a ningún lado, le escupió, casi en un susurro. Te quedas conmigo. Tenemos muchas cosas que hablar. Esto no se va a quedar así. Mi hijo la apartó con suavidad, pero con una decisión que nunca había tenido. Tú ya dijiste suficiente, le respondió. Ella lo miró como si la traición fuera de él hacia ella, no al revés. ¿Te das cuenta de lo ridículo que eres?, se burló. ¿Vas a creerle a tu madre antes que a mí? Después de todo lo que hemos construido, después de todo lo que yo he hecho por ti. ¿Hecho por mí? ¿O hecho contra mí?, contestó él incrédulo. Ella lo miró con un destello de rabia, preparada para soltar otra mentira, pero ya no tenía público. Mi hijo se volvió hacia mí. «Mamá, déjame acompañarte, por favor». Lo miré largo rato. Pensé en la bofetada, en sus palabras, en los años de desprecio, en el silencio, en el niño que crié, en el hombre en el que se convirtió, en la sombra de su padre reflejada en sus gestos. «No», dije al final. Él abrió los ojos herido,
¿No? ¿Por qué? Porque esta batalla es mía, respondí. Y porque tú tienes otra que enfrentar aquí, ahora. Mi nuera lo miró asustada. No la escuches, le susurró. Es manipuladora. Siempre lo fue. Lo hace para separarnos. Mi hijo la interrumpió con un grito que le salió del alma. Tú lo provocaste todo. Ese eco retumbó en toda la calle. Ella dio un paso atrás, con la boca abierta, sin entender cómo perdió el control tan rápido. Los agentes sugirieron avanzar. Asentí, pero antes de subir al coche policial, me giré hacia mi hijo. «Hijo», le dije, «antes de irme tengo que decirte algo». Él se acercó despacio, como temiendo que lo rechazara otra vez. «Tu padre no solo nos hizo daño a nosotros dos», continué. «También te dejó heridas que nunca trataste, y ella», miré a mi nuera, «las usó para controlarte». Respiré profundo. «Pero ya no eres un niño, y lo que hagas con tu vida, desde hoy, depende solo de ti». Él bajó la mirada. 2 lágrimas cayeron al suelo. «Lo sé», susurró. «Y no sé si voy a poder vivir con lo que te hice ayer». Me acerqué y puse mi mano sobre su mejilla, justo del lado donde él golpeó la mía. «Vas a poder vivir», le dije, «si cambias». Y entonces dije algo que jamás creí que diría. «No voy a permitir que te destruyan. Así como tampoco voy a permitir que tú me destruyas a mí». Él me miró sorprendido. Ese era el límite, el que debí poner hace años. Me di la vuelta y subí al coche. La puerta se cerró con un golpe seco. Mientras el vehículo se alejaba, lo vi por la ventana. Mi hijo se arrodilló en la acera, con las manos en el rostro, aplastado por la realidad. A su lado mi nuera no lo consolaba, no lo abrazaba, le gritaba, lo señalaba, le exigía respuestas que ella misma sabía que no existían. Era la primera vez que veía desde afuera la dinámica entre ellos, el roto, ella alimentándose de esos pedazos, y comprendí que la verdadera enemiga no era ella, sino su necesidad de control y su habilidad para usar el dolor ajeno como herramienta. Mientras el coche avanzaba, pensé en lo que vendría. Enfrentar al hombre que me marcó para siempre. Las consecuencias de que mi hijo conociera toda la verdad. La tormenta que se desataría dentro y fuera de mi familia. Pero también pensé en algo más. Por primera vez en muchos años, no tenía miedo. Llegamos a la comisaría. Los agentes me guiaron a una sala reservada. Olía a papel, a café viejo, a metal. Me senté, esperé, y entonces entró mi exmarido. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. No temblé, pero un escalofrío antiguo, casi ancestral, me recorrió la espalda. Estaba envejecido. El tiempo no había sido generoso con él, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, vacíos. Se sentó frente a mí. Me sostuvo la mirada y sonrió. Esa sonrisa, la misma que mi nuera había imitado tantas veces sin saberlo. «Hola, Alicia», dijo. «Veo que sobreviviste». «A pesar tuyo», respondí. El oficial encendió la grabadora. La tensión era tan espesa que parecía que el aire pudiera romperse. «Cuéntenos», dijo el agente. «¿Qué sabe usted sobre su hijo?» Mi exmarido me miró fijo y, en lugar de responder al policía, habló para mí. «Sé que repite mis patrones», dijo. «Y tú se lo permitiste». Algo se quebró dentro de mí, no de dolor, de indignación. «Te equivocas», dije. «Yo lo salvé. Lo salvé muchas veces. Tú eres la sombra que él nunca pudo ver». Me incliné apenas hacia adelante. «Pero hasta aquí. Esta vez yo voy a romper el ciclo». Mi exmarido soltó una risa corta. «¿Crees que puedes?» «Puedo», asentí. «Porque esta vez no lo hago por él, lo hago por mí». Mis palabras se quedaron suspendidas en el aire. Entonces entendí. La verdadera caída de mi hijo no vendría por mi mano ni por la de su esposa. Vendría cuando fuera capaz de mirarse y enfrentarse a lo que es, a lo que permitió, a lo que se estaba convirtiendo. Y ese momento se acercaba. Mi exmarido seguía sonriendo como si aún tuviera poder sobre mi vida. Como si los años no hubieran desgastado su capacidad de intimidarme. Pero el miedo que él generaba ya no era mío. Era solo un recuerdo. Una sombra sin cuerpo. Lo miré sin bajar la vista. Por primera vez fue él quien pareció incómodo. «Así que ahora quieres romper el ciclo, ¿no?», murmuró con desprecio. «¡Qué oportuno! Después de destruir a nuestro hijo con tus miedos y tus quejas». Me incliné un poco más. «Yo no lo destruí. Yo sobreviví, y esa diferencia a ti te queda enorme». El oficial intervino. «Señor, limítese a responder las preguntas. Usted mencionó que la esposa de su hijo lo contactó. Necesitamos detalles.
Mi exmarido soltó un suspiro teatral. No fue nada del otro mundo, dijo. Esa mujer vino a buscarme porque quería pruebas de que Alicia tenía algo sucio escondido. Cualquier cosa que pudiera usar para ponerla en contra de su hijo. Me miró con una especie de placer. Por lo visto no te quieren mucho. Yo no vine aquí a que me quieran, respondí. Vine a decir la verdad. Ah, la verdad, repitió él jugando con la palabra. La misma que tanto te gusta cuando te conviene. El oficial volvió a interrumpir. Señor, ¿ella le pidió específicamente información falsa? ¿Le ofreció dinero? Él asintió sin vergüenza. Sí, mucho dinero, de hecho. Me convenía aceptarlo. Su sonrisa se amplió. Aunque no le di nada realmente útil. No soy tonto. Siempre guardo mis cartas. ¿Cartas?, preguntó el agente. Mi exmarido se encogió de hombros. Sí, cosas que pueden hundir a cualquiera. Es mi especialidad. La sala se quedó en silencio. Pero dentro de mí algo se encendió. Ya no temblaba. Ya no retrocedía. Esa será tu ruina, dije en voz baja. Él arqueó una ceja. ¿La mía? La tuya, repetí. Porque esta vez yo traje mis propias cartas. Saqué lentamente el pequeño maletín de mi bolso. Lo puse sobre la mesa. El sonido metálico resonó como un disparo. Los ojos de mi exmarido se estrecharon. Los agentes se incorporaron. Yo abrí el maletín. Documentos, pruebas, fechas, fotografías, todo perfectamente ordenado. Esto, dije, es tu historia completa. No la que inventaste, no la que manipulaste, la verdadera. Los agentes empezaron a revisar. Violencia doméstica documentada. Declaraciones de vecinos, informes médicos, irregularidades financieras, contratos falsificados. Uno de los oficiales levantó una hoja. Aquí hay una declaración suya de hace 16 años, dijo, en la que reconoce haber agredido físicamente a su esposa. Mi exmarido palideció. Eso estaba destruido, murmuró. Eso creías, respondí. Yo guardé una copia. Los agentes intercambiaron miradas. Señor, dijo el oficial, con otro tono, esto cambia todo. Queda bajo nuevos cargos. Su situación legal se complica seriamente. Mi exmarido me miró con odio. Pero debajo del odio vi algo que conocía bien. Miedo. Ese miedo que yo sentí tantos años, ahora era suyo. No sabes lo que estás haciendo. Alicia, sonreí. Lo sé mejor que nunca. Cuando terminé mi declaración, los agentes me acompañaron afuera. El sol de la tarde caía sobre la acera como un abrazo tibio, recordándome que, a pesar de todo, la vida seguía, que yo seguía, pero la escena que encontré afuera me cortó la respiración. Mi hijo estaba sentado en uno de los bancos frente a la comisaría, solo, derrotado, hundido en sí mismo. Cuando me vio salir, se puso de pie de golpe. Sus ojos estaban hinchados, su rostro devastado. «Mamá», susurró. Me acerqué despacio. Éramos dos personas con demasiadas cosas no dichas, dos heridas intentando reconocerse. «¿Qué te dijo?», preguntó con la voz hecha pedazos. «La verdad», respondí. «¿Y cuál es la verdad sobre mí?». Guardé silencio unos segundos. Él necesitaba escucharla, pero estaba al borde de romperse. «La verdad», dije con suavidad, «es que repetiste su violencia sin darte cuenta. No porque seas él, sino porque nunca te enseñé a diferenciar fuerza de agresión. No porque seas un monstruo, sino porque creciste viendo cómo yo callaba, creyendo que el amor sobrevivía a golpes y humillaciones». Él se echó a llorar. «No quiero ser como él», susurró. «No quiero. Mamá, yo no sabía». Se llevó las manos a la cara. «Dios, ¿qué te hice?». «¿Qué hice?». «Lo que hiciste fue terrible», dije. «Pero también puede ser el comienzo de otra vida. Si aceptas que necesitas ayuda, que no tienes derecho a dañar a nadie, ni a mí, ni a ti mismo, ni a ninguna mujer», asintió temblando. «Haré lo que sea para cambiar. Entonces empieza por alejarte de ella», dije, sin rodeos. Él levantó la cabeza. «¿De mi esposa?». «De la mujer que te destruye», corregí. Vi en su rostro miedo, dependencia, confusión. Pero también, por primera vez en años, vi un poco de claridad. «Mamá». «Creo que tienes razón», admitió. «Hoy, viéndola, vi», suspiré. Era el primer paso. La puerta de la comisaría se abrió detrás de nosotros. Mi nuera salió acompañada por un oficial. No iba esposada, pero estaba furiosa. Al vernos, avanzó hacia nosotros como una tormenta de veneno. «¿Qué te contó esta vieja loca?»,
Escupió. No le creas nada. Siempre quiso separarnos. Siempre quiso que siguiera siendo su niñito perfecto. Mi hijo no se movió. No la miró. Solo dijo, se acabó. Ella se quedó helada. ¿Qué dijiste? Que se acabó, repitió. Ya no quiero esta vida. Ya no quiero seguir con alguien que me manipula, me controla y me hace daño. Ella rió incrédula. ¿A mí me llamas daño? Si tú eres el violento aquí. Tú eres el que grita, el que golpea, el que pierde el control. Tienes razón, respondió él. He sido violento. Ella sonrió, creyendo que ganaba. Pero él continuó. Y tú te alimentas de eso. La sonrisa se borró. Mentira, espetó. Verdad, contestó él. Porque si yo sanara, tú perderías poder. Intentó acercarse. Pero esta vez me interpuse. Por primera vez bajó la vista. Yo ya no era una mujer vulnerable. Era un muro. Los oficiales le pidieron que se retirara. Ella lanzó una última mirada llena de odio antes de marcharse. Mientras la veía alejarse, supe con certeza que esa mujer no volvería a nuestras vidas. Porque mi hijo, por primera vez, había elegido algo distinto. «Mamá», dijo entonces, «¿puedes perdonarme?» Lo miré con ternura y con dolor. «El perdón no es un regalo», respondí. «Es una consecuencia. Cuando vea tu cambio, llegará. No antes». Él asintió, aceptando la verdad más dura de su vida. Esa noche regresé sola a casa. Caminé despacio. El aire estaba fresco. El silencio ya no era una condena. Era libertad. Entré, cerré la puerta, toqué la nueva cerradura y sonreí. Ese era mi hogar, mi vida, mi historia. Y nadie volvería a ponerme de rodillas. Me senté en la mecedora y apoyé la mano en el pecho. Lo que sentía no era venganza. Era justicia, era paz. Era dignidad, por fin recuperada. Mi hijo tenía un camino largo por delante, pero yo ya había llegado al mío. Había dejado de ser la mujer que callaba, la madre que soportaba, la esposa que temblaba. Hoy era otra cosa, hoy era libre. Al día siguiente desperté con una sensación que casi no reconocí, ligereza. Mi casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio que dolía. Era un silencio que me abrazaba. Me preparé un café como cada mañana, pero esta vez lo tomé sin prisa, mirando cómo el sol se filtraba tímido por las cortinas. Después de todo lo ocurrido, pensé que me sentiría hecha pedazos. Pero descubrí que hay rupturas que no destruyen, liberan. Mi hijo me llamó anoche. No fue para justificarse ni para culparme, ni para que yo calmara su conciencia. Llamó para decirme que pidió ayuda profesional, que hablará con un terapeuta, que quiere rehacer su vida lejos de la violencia que aprendió sin darse cuenta. No lloré mientras lo escuchaba. No esta vez. Lo que sentí fue otra cosa. Esperanza. No sé qué será de él. No sé qué pasará con su matrimonio. Pero sé que, por primera vez en mucho tiempo, se está mirando al espejo sin huir. Y eso ya es un comienzo. Cerré los ojos y respiré profundo. A mis 64 años, entendí que nunca es tarde para recuperar tu voz, poner límites y reconstruirte desde las cenizas. Lo que viví no fue sencillo, pero hoy no siento rencor. Siento algo más valioso. La certeza de que nadie volverá a arrebatarme mi dignidad. Ahora quiero hablarte a ti, que llegaste conmigo hasta el final de esta historia. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo relatos que tocan el corazón. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. ¿Qué sentiste con este final y qué habrías hecho tú en mi lugar? Me encanta leerte. Gracias por acompañarme.